y quizá hoy ya cerramos el tema, la vida laboral antes, durante y después en el proceso de rehabilitación y de restauración. Dijimos que aquí los protagonistas en este tema iban a ser los mismos residentes. Entonces, claridad, quizá todos los enfoques no son iguales, quizá para unos aprovechan y les puede beneficiar el concepto laboral, los recursos. Dejamos claro que no es lo mismo, aunque hagamos lo mismo, todo va en la mente y en la conciencia que uno tenga. En mi conciencia está servicio más que trabajo, es servicio. En mi conciencia está que la paga es poder servirle a otro antes de que el recurso. Y creo que lo demás llega por añadidura. Entonces, bueno, este día miércoles, ya cerrando mes, estando latente el inicio de un nuevo mes, vamos a seguirnos edificando, vamos a seguirnos edificando, vamos a seguir nutriendo el tema, dando herramientas, pero pensaba que demos inicio con lo que usted pueda, sin salirse del tema, cómo le ha beneficiado, les dé beneficio, usted cree que hasta qué punto es importante la vida laboral, sí, es fundamental, pero también si no se maneja con prudencia, con precaución, puede, puede ocasionarnos poner en riesgo también. Y muchas veces decíamos que mezclábamos una cosa con la otra, muchas veces lo acelerábamos también esta área y todos no son iguales, todas las personas no responden frente al proceso de la misma manera, todas las personas no responden, entonces también es importante evaluar. Hay personas que como podemos beneficiarlas, podemos perjudicarlas. También hay que asumir el riesgo, también soy consciente de que las personas toca que irlas entrenando y toca que irles dando ese voto de confianza, toca que irles soltando un poco la piola frente a esta área laboral, pero estar siempre vigilantes. La semana pasada iniciamos con una intervención de Camilo. El problema es el estado y la condición de nosotros. Eso es lo que nos posibilita o al contrario nos imposibilita para entrar a esa área. Si no estamos listos y preparados, quedémonos quietos. No arriesguemos meses o años de proceso. Y yo soy un claro ejemplo de eso, lo he contado. Me demoré como 4 años en estabilizar esa área. Me demoré como 4 años en administrar mis recursos, mi dinero, dejé que me administraran, dejé que me orientaran. De la fundación, seguí bajo ese seguimiento, seguí bajo ese cuidado, seguí rindiendo cuentas, seguí bajo autoridad. Y si me decían por ahí no es, siempre fui sensible y he sido sensible a esa voz. Y hoy por hoy, pues, uno de alguna manera, aunque seguimos en el ejercicio de la fundación, pero también llegué a tener negocios hasta con 15 trabajadores y le puedo asegurar que esa espera, que esa estructuración que me dio la fundación y que me dio el hecho de estar bajo seguimiento fue importante para hoy poder disfrutar de muchas cosas frente a ese campo. Si no estamos bien estructurados, tomémonos el tiempo y dejemos que nos estructuren tanto el proceso y tanto las personas que Dios ha puesto para guiarnos, ese director, ese pastor, ese terapeuta, ese profesional, son personas que vienen a sumar a la vida de nosotros. Entonces, en estas tres intervenciones, en estas tres charlas o conferencias que hemos tenido, ¿qué les ha quedado claro? O sea, hoy vamos a tratar de sacar conclusiones, hoy vamos a tratar de sintetizar el aprendizaje que nos ha quedado. No me cansaré de decirlo, más del 80% de la información que usted recibe allí sentado se pierde. Y yo me atrevo a decir que es más, me atrevo a decir desde mi experiencia que a veces es más. Muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que nos enseñan allí sentado.
cambiamos y procesamos otra información porque tenemos demasiada información acá. Y a veces tanta información, tantos conceptos, tantos cursos que hemos tenido, impide que llegue la información nueva y la información que necesitamos para el día de hoy. O sea, a veces ese pan viejo y mogoso impide que llegue el pan nuevo, o sea, el pan nuestro de cada día que enseñó el Maestro Jesús. Dijo, danos el pan nuestro de cada día. Tenemos que permitirnos resetear, porque el adicto hace de todo, el adicto se termina convirtiendo en todero, el adicto se le mide a lo que sea, el adicto enfrenta lo que sea, precisamente porque tiene demasiadas capacidades, demasiadas condiciones, y por eso esas condiciones y esas habilidades, la maldad se las volteó para lo negativo. Y ahora buscamos, y sé que esa es la labor de la institución, hacer y permitir de que ahora esas capacidades y esas condiciones sean revertidas hacia lo bueno. No, la carpa no se quita. Ellos han ido con la carpa. Entonces, la intención es revertir esas capacidades para lo positivo, para lo que permita eh, digamos, fortalecer el proceso, para lo que permita afianzarlo y sostenerlo. Y entonces yo digo a las personas a veces en las fundaciones cuando llegan y hacen de todo, quieren dar, y si no es el momento de a veces siéntese, repose, estructure, aprenda, trabaje otras capacidades como la humildad, aprenda a oír, aprenda a recibir, porque llegan y quieren hacer de todo y le dicen a uno, téngame en cuenta, sé que a los directores, a la mayoría, téngame en cuenta para esto, yo le estuco, yo le pinto, yo le plancho, yo soy experto en sistemas, yo soy ingeniero, yo soy esto. Y yo le soy honesto, yo eso lo dejo en un segundo plano, porque para mí es más importante, aquí vimos un tema valiosísimo, para mí es más importante la recuperación, para mí es más importante la sanidad, para mí es más importante la rehabilitación del ser, para mí es más importante eso que el estatus. Ese fue un tema que vimos, o para mí es más importante eso cuando a mí me ponen a sopesar la vida laboral y la recuperación. Yo le digo a las personas y le digo a las familias, a los que me conocen, les digo, siempre le voy a creer al proceso, siempre le voy a creer al proceso. Y las personas dentro del proceso, la columna vertebral del proceso es la recuperación. Modificar las conductas, modificar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el ser. Porque yo conozco que hay personas que son lo peor y tienen trabajo. Y son lo peor y como personas son lo peor. El enfoque del tratamiento en las fundaciones es devolver un buen ser, es devolver un buen ser. Y si no hemos formado ese buen ser, así como cogió Dios en el Génesis, dice que formó al hombre, lo formó. Muchos hemos llegado con el campo laboral y hemos llegado como personas deformados, sin formación. A esa persona que Dios cogió y formó por allá en Génesis capítulo 2, fue la persona que Dios le sopló aliento de vida, fue esa persona que Dios lo bendijo, fue esa persona que Dios le dijo, multiplíquese. Y hay personas que todavía llegan a la fundación pensando es en facturar, pensando es que cuando estén ahí 2, 3 meses o 5 meses se van a llenar de dinero, pero piensan más y se aceleran y se adelantan es en lo que van a conseguir para obtener bienestar y descuidan un buen ser. Lo más importante, porque usted si no es un buen ser con trabajo, ¿de qué sirve? Solo para sostener las necesidades inmediatas, solo para sostener las necesidades básicas. Y como digo, personas con buen trabajo se han vuelto a la olla. Personas con buen trabajo han sido los peores patanes. Personas con buen trabajo son los más manipuladores. Y el enfoque de la recuperación y de la restauración, y más cuando incluimos a Dios allí, es para devolver un buen ser. Cuando esté estructurado ese buen ser, le devolvemos un buen ser a una familia, le devolvemos un buen ser a una sociedad, le devolvemos un buen ser a un trabajador. Pero he mandado pelados a trabajar y los mandan a comprar algo con un billete de 50.000 y no vuelven, se coliquearon. O sea que qué faltó trabajar ahí, pero tiene arte, sabe mecánica, sabe panadería, sabe electricidad, sabe construcción, pero qué falta ahí, un buen ser. Un buen ser
trabaja todas las capacidades, es honesto, es correcto, es humilde, se deja moldear. Un buen ser no va a irle a montar sindicato al trabajador. Un buen ser antes va a ser un buen servidor, antes va a ser un buen administrador, pero ¿por qué? Porque primero administra bien su vida, perdón, su vida. Por eso el trabajo debe ser administrar bien nuestra vida, fortalecer bien, estructurar bien nuestra vida para después asumir todos los retos laborales que se puedan venir. Entonces, esa es la intención, eso es lo que se pretende y bueno, ¿dónde están esos valientes? Hoy están como tímidos, como calmados o es la cámara que no me deja ver bien, pero ¿dónde están esos valientes que van a darnos su aporte, que van a decirnos qué importante, qué fundamental, les ha servido, no les ha servido las charlas, tienen más claro cómo van a ir a enfrentar ese campo laboral y tienen más claro también las áreas dentro del proceso que deben fortalecer día tras día. Entonces, eh, valientes, háblenos un poco de eso, tienen la palabra todos esos valientes, sea de cual sea la institución, que nos puedan dar su aporte. ¿Quién dijo yo? Dijimos iniciando este tema que ustedes iban a ser los protagonistas del tema. Antes nosotros nos hemos tomado mucho la palabra, los directores. ¿Quién dijo yo? Ninguno. Cristian, quita el micrófono que no se te escuchó. A ver, apóstol. Dale, mijo. Bueno, buenos días para todos. Pues mi aporte es que pues en este lugar, por eso llegamos a una fundación, ¿no? Para que nos formen esto, porque pues antes la mayoría, o hablo por mí, nos ganamos las cosas muy fáciles, entonces no valoramos nada. Entonces yo creo que es importante pues todas las clases que nos han dado para fortalecer eso y que acá nos enseñan a que nos debemos de ganar las cosas, que todo no puede ser regalado ni haciendo el mal, que tenemos que hacer las cosas bien para nosotros mismos, para Dios y para todos. Entonces, muy importante todas las clases, mi apóstol y a todos, para que así nos podamos formar y sepamos que tenemos que trabajar para nosotros mismos, que no tenemos que andar robando, ni ganando las cosas fáciles, ni que nos regalen nada, que nosotros mismos tenemos que trabajar para nosotros y saber que también tenemos que saber, tener claro qué es lo que queremos para nosotros y tener nuestra autoestima también alto, porque si no, si tenemos el autoestima bajo, siempre vamos así estemos trabajando bien, si no hay autoestima tampoco, entonces vamos a volver a recaer y a lo mismo. Ya dio su aporte, gracias, Steven, es válido eso, sobre todo rescatable de que a veces el adicto tiene que trabajar en esa independencia económica. Una persona no puede llegar y todo el tiempo, yo digo, tiene que ir gradualmente encontrando esa independencia, porque no va a poder llegar a los 40, a los 50 años y seguir dependiendo de su familia. O sea, la enfermedad hizo que se volviese dependiente y la familia debe apoyarlo y lo apoya en todo frente al proceso, pero desde luego que debe ir asumiendo una responsabilidad frente a la vida, porque si no va a terminar siendo un mantenido o un atenido para toda la vida. Eso se debe hacer gradualmente y eso se debe ir haciendo, como reitero, para mí, bajo un seguimiento, bajo unas directrices particulares, para tampoco poner en riesgo el proceso. Siempre va a ser primero el proceso y lo que se haga de ahí en adelante en el campo laboral va a ser ganancia. Pero si nos apresuramos, si nos precipitamos por presión económica,
en algún momento nos puede jugar en contra y todos hemos aprendido. A mí me decían que usted no quiere salir de esa fundación porque es que usted se volvió como, usted no quiere salir y ser responsable con su vida. En ese momento donde yo me salga del proceso a irme a trabajar, no estuviera aquí, porque en ese momento primero estaba siendo responsable con mi tratamiento y fortaleciendo muchas áreas internas de mi vida. Y después salí cuando fue el tiempo y pude emprender y pude ya esa responsabilidad. Entonces, desde luego que todo apunta a usted ser responsable, a tener esa independencia gradualmente. Ya usted no le tiene que pedir después a su mamá que para el bus, que para las zapatillas, que mamá, que no tengo esto. En la fundación sí nos cargan, en la fundación sí en este momento sos dependiente de todos, pero gradualmente hay que ir haciendo esa transición, hay que ir haciendo la transición. Entonces, importante el aporte ahí de Steven también. Bueno, por ahí también levantaron la mano. Con confianza, esos valientes, tímidos y temidos, por favor, puedan darnos su aporte valioso. ¿Sí? ¿Se les oye? Buenos días para todos. Mi nombre es John Edison. Buenos días. Buenos días a las otras fundaciones. Buenos días para los familiares y demás líderes que están hoy conectados con nosotros. Yo quería también darle un enfoque al hecho de estar trabajando. Yo soy artesano. Tengo una vena artística que de pronto en la casa no se me ha apoyado. Pero no por eso yo dejé de trabajar en ello. Dejé de trabajar en las artes que yo hoy considero son un talento. Pero también, aparte de tener esa parte artística, yo también he podido trabajar con mamá. Ella el otro día hizo un aporte y decía que alguien X en la calle le había dicho que yo soy un maestro. Un maestro para las computadoras, para explicar cómo funciona. Y todos estos talentos, como yo, muchos de nosotros los poseemos. Entonces, a veces ni siquiera es en qué nos vamos a poner a trabajar, sino en considerarnos unas personas empleadas. Y hay que hacer la distinción en estas dos cosas. Porque posiblemente todos pasemos trabajos y consideremos que es bien llegado el hecho de tener una plata por esos trabajos que estamos haciendo. Pero cuando realmente nos empleamos, estamos emprendiendo. Y el emprendimiento consiste en muchas otras cosas de nuestras vidas que nosotros no consideramos válidas. Por ejemplo, tener una microempresa. Las microempresas no solamente son para generar dinero, para producir productos, valga la redundancia, sino también que podemos emprender desde la misma casa, levantarnos, hacer un aseo bien hecho, una brigada de aseo, estando aquí dentro, pero que cuando estábamos allá afuera no lo hacíamos, nos habíamos despojado de todas esas cosas. Y emprender consiste precisamente en eso, en hacerlo todos los días, hacerlo una constante. Cuando se trata de ser empleados, vamos a generar ingresos por esas cosas que nosotros estamos ejecutando, por las responsabilidades que tengamos en cualquier empresa. Y en ese orden de ideas, nosotros estamos emprendiendo todo el tiempo, estamos en una empresa todo el tiempo. Cuando yo estoy en la casa con mi mamá y no estoy trabajando, estoy permitiendo que alguien más trabaje y yo apoyo desde la casa. Por eso es que en este momento está tan desvalorado el hecho de ser ama de casa, porque no se le tiene en cuenta a la persona que está en la casa entregando toda su vida en el día a día para cuidar a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos y a la misma casa, haciendo aseos, cocinando. Y eso también es un emprendimiento, eso también es emplearse y generar ingresos, dejando que otra persona vaya al trabajo. Y cuando estamos en la vida adicta, en la vida del consumo, en la adicción activa, dejamos de hacer todas esas cosas, dejamos de permitir a otra persona ir a trabajar tranquila y en paz. Nos perdemos de la casa y no apoyamos en la casa. Y eso nos pasa antes. Y estando ahora en el proceso, estando ahora en la fundación, en recuperación,
yo considero que estoy trabajando, estoy empleando mi tiempo. Yo les estaba comentando hace un tiempo a mis compañeros que la mejor forma de ver esto es como que si nuestros familiares nos están pagando por estar acá, nos están pagando a nosotros, nos están pagando el hecho de estar trabajando en nosotros, porque es precisamente eso lo que estamos haciendo, estamos trabajando en nuestro proceso, estoy trabajando en mi vida, estoy trabajando en mis talentos, estoy trabajando en mi proceso, estoy trabajando en la forma como estoy viendo las cosas, porque, bueno, estoy acá, me tengo que levantar, tengo que asistir a la escuela de sabios, tengo que asistir a las devocionales, y no tenemos disponibilidad total para eso. Eso es precisamente lo que estamos haciendo acá, y tenemos la disponibilidad, pero sí tenemos la disposición, y cuando se trata de disposición, yo tengo que hacer un trabajo interno, y cuando hago ese trabajo interno y ejecuto en mí todo lo que he estado aprendiendo, lo que se me ha enseñado, lo que he dejado de aprender también lo tengo que ejecutar, y empezar desde cero, a cada día. Y en el proceso estoy trabajando para no dejar de trabajar. En el proceso estoy trabajando para no dejar de hacer todas esas cosas. Y estoy dejando de hacer todas aquellas cosas que no se me permite hacer. No solo que no se me permita, sino que yo no permita que en mi vida se repitan. Eso también tiene mucha validez. Y a medida que voy aprendiendo y a medida que voy avanzando en la recuperación, me voy dando cuenta que todo puede servir para cuando esté afuera. Entonces, ya está el antes. El antes era lo que hacía. El ahora, lo que estoy haciendo conmigo. Cómo estoy aprendiendo, cómo estoy desaprendiendo de todas aquellas cosas que yo hice. Entonces, a mí no me tocó, gracias a Dios, no tuve que llegar a ese punto, pero ya se me estaban pegando las manías de extender la mano y regáleme 100 pesos, regáleme 200 pesos, regáleme para un cigarrillo. Yo no pedía directamente para drogas, para la dosis de marihuana, para la dosis de perico, pero lo estaba haciendo indirectamente. Porque lo que estaba generando con las artesanías no lo estaba usando para comprar el pan, no lo estaba usando para comprar el café, no lo estaba usando para comprar el concentrado, el alimento a mis animales. Tengo 3 perritos. Y entonces estaba utilizando eso para la dosis. Y lo que estaba haciendo, extendiendo la mano, lo estaba utilizando para la dosis. O sea, estaba trabajando doblemente para de todas formas irme a consumir. Y ahora estoy trabajando en mí, me estoy levantando, me estoy duchando, con o sin la gripa, con o sin las ganas, con o sin la disposición. Y estoy adquiriendo disposición en el día a día. Porque me esfuerzo, porque estoy haciendo lo que quizá muchos otros no quieren hacer. Y hay otros que no se los permite, el cuerpo no se los permite. Hoy estamos quizá con una gripa. Yo, por ejemplo, me encuentro disfónico. Pero que no sirva como que estoy chicaneando, no, que sirva como un aliciente a decir yo también puedo hacerlo. Porque hay otros que con la gripita y entonces ya se quieren quedar en la cama. Y no se levantan, no se echan agua. Y eso es trabajar. En este momento estamos trabajando en nosotros mismos. No estamos metiendo al bolsillo el dinero que están enviando nuestros familiares, pero sí nos están pagando. Nos están pagando con la alimentación, nos están pagando con el alojamiento, con el mantenimiento. Aquí se pagan servicios públicos, aquí se pagan terapeutas, se pagan psicólogos, se paga medicina, se paga transporte para ir al médico, y todas esas cosas las están haciendo nuestros familiares, están colocando una cuota. Si no es un familiar tuyo, bueno, pues entonces será un padrino. Y el padrino puede ser Matías, el apóstol, puede ser en nuestro caso, tuve unos compañeros que estaban por una iglesia en Cali, no recuerdo cómo se llamaba, pero también tenemos padrinos que vienen y aportan con la palabra. Tenemos al pastor César, tenemos al pastor Leonardo, tenemos muchos pastores que vienen y nos aportan, el apóstol Matías viene y nos comparte la palabra, y eso es dar un aporte, y no valoramos esas cosas. Entonces tenemos que empezar también a trabajar en ello. Y digo tenemos, porque cuando consideramos que el tener no es un deber, porque yo debo hacer otras cosas, pero también debo forzarme. Y en el esfuerzo mismo está el que yo tengo cosas para ofrecer, y si no le doy reconocimiento a esas cosas, pues entonces dejo de trabajar en mi proceso. Y cuando dejo de trabajar en mi proceso me estanco y sigo con 20 meses en proceso pensando de la misma forma como pensaba el primer día. Y cuando pienso de la misma forma, cuando
cuando ya tengo 18 meses, cuando tengo 20 meses, cuando tengo un año, y pienso de la misma forma como cuando tenía un día, pues entonces no estoy avanzando en mi proceso. Por ende, no estoy trabajando. Y si no trabajo hoy, para mí mañana, sin pensar en que el futuro exista, porque no está deparado para nadie, ninguno tiene un futuro comprado, quizás yo hoy, 30 de noviembre del 2022, me pueda llegar a la noche, porque mi día no está comprado, ni mi día mismo está comprado. Así que mi vida Gracias. más. Señor. Muchas gracias por tu aporte, John Nelson. Sí, es muy importante este tema en el proceso de estar trabajando en nosotros mismos, de estar concientizándonos del trabajo como un área en la que debemos enfrentarnos, como un área en la que debemos movernos, pero un área también en la que debemos capacitarnos para poder ser responsables y poder avanzar en eso, en ese tema que tenemos de responsabilidades, de compromisos y poder sostenernos en el proceso allá afuera en medio de trabajo, de actividades y de personas que de pronto no conocen la situación y nuestras debilidades, entonces que debemos estar aplicando las herramientas. Allí alzaron una mano para dar un aporte. ¿Pronto? Muy buenos días para todos ustedes, Dios los bendiga. Un saludo desde la Fundación Vencedores, mi nombre es Daniel Bautista. Mi aporte se centra básicamente en lo que es el antes, el ahora y el después del adicto laborando. Inicialmente, cuando nosotros estábamos en nuestra vida de consumo, o antes de que empezara nuestra vida de consumo, nosotros desarrollábamos habilidades y capacidades y talentos en pro de un beneficio para la familia, para nosotros mismos, cuando laborábamos, cuando nos dedicábamos a hacer algún tipo de actividad que nos generara algún tipo de recurso económico. El problema fue que cuando apareció las drogas, cuando apareció la adicción en nuestras vidas, los comportamientos por los que empiezan a desarrollarse las diferentes adicciones, empezamos a perder el norte y el horizonte con respecto al desarrollo de estas habilidades y talentos que nosotros tenemos, ¿sí? Y nos centrábamos en el consumo y nos centrábamos en el conseguir la próxima dosis. Debido a ello, se debilitó nuestra capacidad laboral, nos volvimos irresponsables, deshonestos, perdimos nuestra labor y empezamos a dedicarnos a actividades varias que nos generaran algún tipo de lucro, pedir, trabajar en los semáforos, algún tipo de actividad que nos generara ingresos para poder sostener nuestro consumo. Debido a esto llegamos a tocar un fondo muy fuerte, lo hablo personalmente porque así fue mi historia. Yo terminé trabajando en los buses y trabajando en los semáforos pidiendo para un consumo, teniendo una profesión, teniendo un bagaje y una experiencia laboral de años tirados a la caneca por el consumo. Perdí mi norte y perdí toda la capacidad que tenía yo de tomar decisiones sobre mi trabajo, volviéndome una persona irresponsable y deshabituada a los parámetros que me exige un trabajo, una empresa, una sociedad laboral, como es el cumplir horarios, como es el manejar y administrar un recurso, como es el responder por las responsabilidades que tengo yo en mi hogar, con mis hijas, con mi familia, con mis padres, o los que no tienen este tipo de responsabilidades, cumplir con sus propias responsabilidades como su manutención, como la compra de sus implementos de aseo, ejemplos así. Cuando llegamos a un proceso, nosotros no llegamos con las habilidades propias de una persona que pueda trabajar. Somos unas personas dependientes, primero, de una sustancia y segundo, de unas capacidades, de unos comportamientos que nos hacen a nosotros débiles frente a la parte laboral. Somos dependientes también frente a lo económico porque somos susceptibles de ser atendidos por nuestras familias. Son ellas las que se encargan de brindarnos los recursos básicos para poder nosotros desarrollar un proceso, tales como el pago de la mensualidad, tales como el poder comprar los implementos de aseo, la plata para la tienda, y nos volvemos dependientes de cierta manera, y es un espacio de confort y un estado de confort que muchos de los que estamos en proceso no queremos soltar, porque es muy cómodo después de pasar años de consumo, de estar en la calle, estar bregando aquí, bregando allá, de ser olvidados por nuestras familias, porque nosotros nos encargamos de ese olvido gracias a nuestros comportamientos y vicios que nosotros tomamos en la calle.
Llegamos a una fundación donde se nos vuelve a atender, donde se nos vuelve a querer, donde se nos da la mano, donde se nos empieza a vislumbrar un mañana, donde podemos pensar en mañana yo qué quiero hacer. Pero la posición de las familias brindándonos a nosotros todo, de cierta manera es negativa, porque no nos invita a nosotros a esforzarnos por tener nuestras propias cosas. Casos especiales se ven en fundaciones como compañeros que cortan el cabello y cobran una cuota mínima, compañeros que se dedican a hacer labores de finca, compañeros que se dedican a hacer trabajos artesanales, que venden a las familias o venden a los mismos compañeros y eso les genera algún tipo de ingreso, pero estas son labores, no son trabajos como tal, no son algo que sea remunerado con todas las prédicas de ley que se deben tener. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de vida finalizando el proceso, el objetivo del proyecto de vida es que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar habilidades, talentos y comportamientos que nos permitan tener proyectos productivos, que podamos no solamente decir voy a salir a trabajar, sino voy a crear empresa, porque no se trata de simplemente de decir yo me rehabilité y ya soy responsable y voy a buscar un trabajo, porque no es salir a buscar lo que sea, porque el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. La idea es uno saber claramente qué es lo que quiere hacer y eso se ve a través del proyecto de vida. Por eso fue muy importante la charla que se tuvo anterior con respecto al proyecto de vida, porque nos da luces sobre lo que es el trabajo y la vida laboral. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Y cómo lo quiero hacer? ¿Y qué tan capacitado estoy yo para hacer lo que yo quiero hacer? De eso se trata el proyecto de vida, es trabajar una matriz DOFA donde vemos las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, donde podemos saber qué son factores internos y qué son factores externos y conjunto, y haciendo ese trabajo bien hecho, haciendo un trabajo responsablemente, vamos a tener nosotros la capacidad de tener lineamientos que nos permitan desarrollar planes, proyectos y programas para poder tener una vida laboral firme, pero eso no hace de la noche a la mañana. Uno no puede pensar y esperar que uno termine el proceso y sale a trabajar y de una ya me empecé a trabajar. Uno tiene que cumplir unos tiempos, ¿sí? Uno tiene que cumplir unos lineamientos, tiene que trabajar una cantidad de planes a mediano, corto y largo plazo que le permitan a usted adentrarse a un proyecto de vida que le permita sostenerse laboralmente en el tiempo, como una persona responsable. Lo ideal sería que nosotros como residentes de una fundación haciendo un proyecto de vida, trabajando en la matriz DOFE, trabajando otro tipo de matrices que nos permiten vislumbrar el desarrollo de habilidades y comportamientos y de talentos y calificar en ellos para poder tener un trabajo, poder nosotros desarrollar proyectos productivos que nos permitan a nosotros no solamente, ¿sí?, salir a buscar un trabajo, sino empezar a desarrollar nuestro propio trabajo, a crear empresas y estamos llamados a eso. Recursos hay con la Agencia de Cooperación Alemana, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Embajada de Japón, hay cantidades de empresas que están botando recursos para que personas como nosotros, que somos un target group bien específico, porque los adictos somos personas que en cualquier lado llaman la atención. Porque usted dice, yo soy recuperado, soy rehabilitado, la gente ve el testimonio de la persona, es algo que llama la atención y que da ejemplo, y es un ejemplo que hace brillar a las personas. Usted se puede mirar grandes personas que dan testimonio en las iglesias, que dan testimonios en los colegios, que dan testimonios en la televisión, que han sido adictos, la gente les tiene mucha atención. Tiene muchos recursos, tiene mucho llamado de la sociedad para servir. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo a la sociedad. Si antes éramos unas personas que éramos débiles para sostener un empleo y que no teníamos capacidad para poder desarrollar responsabilidad, ahora que somos llamados por Dios a vivir una vida plena con todo el desarrollo de nuestras habilidades y capacidades, vamos a ser un ejemplo para los demás. Y ese tipo de personas son el target grupo específico de muchas empresas internacionales que están dispuestas a brindar recursos para que personas con problemas de adicción, que se están recuperando, tanto jóvenes y adultos, puedan tener un mejor proyecto de vida. Y es algo que las fundaciones muchas y desafortunadamente pasa, es una realidad que no podemos cerrar. No se trabaja el proyecto de vida constante, no se le hace seguimiento al residente después de que termina, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo le va en el trabajo. Porque como lo decía el pastor Matías, el apóstol Matías, uno tiene que tomarse un bastante tiempo para poder decir, bueno, yo ya soy capaz de manejar mi propia responsabilidad, manejar mis propios gastos, manejar mi propio presupuesto, porque somos susceptibles de dejarnos engañar y dejarnos deslumbrar por el dinero y creemos que porque no estamos consumiendo, volvemos otra vez a tener fallas y defectos dentro del carácter que nos vuelven a ser otra vez unas personas adictas sin consumo, adictos en seco. Yo no consumo, pero entonces soy prepotente, soy grosero, soy arribista, no me sostengo en el trabajo, soy irresponsable, soy materialista. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que controlar. A medida que uno va pasando el tiempo de proceso, en la medida que uno va pasando el tiempo post-proceso, ¿sí?
donde se tiene que hacer ese seguimiento y se tiene que llevar a la persona a que tenga una capacidad de autoevaluarse para mirar qué tan productivo es frente al campo laboral, qué tan productivo es y si está haciendo lo que le gusta. Porque desafortunadamente, por el afán de salir de la fundación, nos metemos a trabajar en cualquier cosa, lo que sea. No, que yo voy a vender en los buses, que yo voy a trabajar en un restaurante y somos capaces de hacer. ¿Estamos capacitados para ese tipo de actividades? O mejor nos devolvemos un poquito en el proceso y empezamos a mirar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, qué es lo que quiero yo hacer, dónde lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer para hacerlo mejor. Porque está claro que la persona que es próspera es porque hace lo que ama. Y el que hace lo que ama es una persona que va a tener un futuro prominente, porque sabe, le gusta, lo hace con pasión, lo hace con dedicación, es auténtico en la manera de trabajar frente a ese tipo de responsabilidades que se le presentan. Por eso el llamado es, en este momento, muchachos, no es simplemente salir a buscar trabajo, porque trabajo conseguimos y trabajo hay. No es lo mismo pasar trabajos que buscar trabajos. Buscar algo que verdaderamente nos sirva, que nos haga crecer como personas, que nos permita a nosotros dar un ejemplo a los demás y brillar con luz propia frente a la sociedad. Gracias por su atención, espero que la participación haya sido fructífera para algunos de ustedes, que Dios los bendiga y que tengan una feliz mañana. Gracias, Jaime. Bueno, esa es la idea, esa es la intención, seguir fortaleciendo el proceso. Víctor, ahí en Chequiná, donde el pastor Jorge. A ver. Buenos días a todos. Antemano, pues respetando todas sus opiniones. Mi nombre es Carlos. Yo quisiera empezar por una frase que dice que la comedia se gana lo que está escondido, ¿no? Que fue una frase que nosotros quizás la aprendimos en la calle. Entonces, nosotros por nuestra voluntad hemos adquirido el apoyo de muchas personas y nos damos la oportunidad de trabajar. Pero en nuestro trabajo muchas veces reflejamos ese inmediatismo que siempre hemos manejado, ¿ya? Y entonces empezamos un trabajo y así mismo como lo hacíamos en nuestra edición activa, queremos hacer las cosas rápido y a veces hasta nos adelantamos y pedimos un adelanto y hasta ahí llegó el trabajo. Entonces vamos dejando una imagen en las personas que nos han dado una oportunidad de que no somos capaces de terminar nada, ¿ya? También hemos visto el ejemplo de muchos compañeros que han llegado a la fundación y adquieren mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero salen a la calle y dejan sus disciplinas espirituales más que todo. Entonces, en la fundación aprendemos que cuando vamos a hacer algo, debemos hacerlo bien. También debíamos incluir una frase que dice que así como se empieza es como debemos terminar. Y eso debía ser en todo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros adquirimos un conocimiento de la palabra de Dios, yo creo que debíamos edificar sobre el temor hacia Dios, ¿ya? Para que, o sea, con nuestras acciones demos un testimonio de lo que realmente hemos aprendido. Yo quiero citar una frase que está en Filipenses 4, dice: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Es decir, que cuando nosotros salimos de la fundación, nosotros no debemos pensar solamente en nosotros mismos. Nosotros debemos salir a pensar en aquellas personas que pronto nos han apoyado en nuestra recuperación, o sea, para salir a tomar una responsabilidad y que por medio de la responsabilidad, o sea, vamos subiendo peldaño a peldaño y seamos capaces de llevar las cargas, ¿no? No sea que de pronto llegando a tener mucho éxito,
la plata nos haga daño y volvamos a los caminos que no queremos volver, que ya bastante dolor que sí hemos sentido. Entonces, yo creo que este sería el final de mi aporte. Dios los bendiga. Y para adelante, compañeros. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, es válido por ahí en la última milla. Buenos días, soy Jason Marín de la última milla. Quería dar mi aporte, pues me preguntaba yo y decía yo, hay ocasiones que uno aprovecha de las personas queridas y las defrauda, uno engañándolas o abusando de ellas. Entonces, pues me preguntaba yo, ¿cómo haría uno para defraudar a esas personas y olvidar el mensaje y la confianza, la idea de una persona sabia que nos da esa evolución para no, para no, para no caer en las manos del enemigo, para no defraudar a esas personas que nos aman, que nos quieren ver bien? Entonces mi mensaje es a que hagamos las cosas bien por una mejor forma de vida y por vernos recuperados y no engañar a esas personas que tanto luchan por nosotros día a día. Ese es mi aporte, apóstol. Dios les bendiga y un saludo para Amor, Corazón y Vida. Gracias, mi hijo, por el aporte. Importante, es válido. El tema de no defraudar ni defraudarnos aún a nosotros mismos. Yo quiero ir dejando pues como claridad en algunos conceptos para darle la intervención al pastor Ricardo. La vida laboral antes, durante y después. Y ahorita que yo oía aquí al último compañero que dio la intervención, miren, ahora cuando hablaba Buitrago, yo lo conozco como Buitrago, es importante el tema del emprendimiento, de la estructuración, el compañero Eduardo también, ahí en Vencedores, donde Hernán, estructurar. Yo le digo a las personas, yo no peleo con conceptos. Hay personas que tienen todas las capacidades y las habilidades de crear empresa. Por eso le dije, yo salí de la fundación, esperé, sí, claro está, unos años, me tocó que esperar unos años, pero a los 4 años y quizá ya al 5.º año de yo haber terminado la fundación, yo era totalmente ya independiente. Ya tenía 15 trabajadores en un negocio. Obviamente la vida me fue nuevamente encaminando más hacia la vocación mía, que es el de servir, y para eso me he preparado para ser director de una institución y poder ayudar a muchas vidas. Y sigo alcanzando metas, alcanzando, pero las metas están direccionadas y trabajo, como decía Buitrago, trabajamos es para alcanzar metas aún sobre nosotros mismos, para trabajar esas áreas que muchas veces dejamos inconclusas en procesos, para trabajar esas áreas que muchas veces no quisimos dejar que nos moldearan y dejar que nos procesaran, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, las expectativas frente al campo laboral son muchas, pero como hablamos, centrándonos en el tema antes, durante y después, antes de llegar al proceso de rehabilitación frente al campo laboral, teníamos muchos vacíos, teníamos muchos faltantes. Y cuando yo digo vacíos, primero es porque no teníamos la formación y no teníamos, digamos, las condiciones para asumirlo. Hay personas que por razones de la vida a los 10 o a los 11 años les ha tocado que ir a trabajar, porque les ha tocado que ya ir a ayudar a su papá, a su mamá, y hay esa preocupación.
Incluso he perdido procesos ya en la fundación. Personas que me han dicho, tengo 2 hijos y tengo que ir a trabajar. Hace unos 6 meses tuve un chico de Florencia, Caquetá, y me dijo, me voy. Él era voluntario y le dije, bueno, que es que yo tengo 2 hijos y yo aquí no produzco, yo aquí no veo plata y mis hijos no me dan espera. Y él dijo que si iba a trabajar, era oficial de construcción, y se fue para Florencia, Caquetá. Yo lo despaché en el terminal. Cuando me dice el papá, me llama como a los 8 días, el papá me dice, desde que él se vino de la fundación, él no ha llegado donde los hijos. Y no le ha sido capaz de darle ni un pan de 1000 a los hijos. Entonces, que el campo laboral, ojo, no es malo, es necesario, es importante para el ser humano. Tenemos que subsistir, ¿ya? Hace parte de las expectativas del ser humano, pero que no se nos vuelva en una trampa frente a la enfermedad de la rehabilitación. Todo el que se quiere ir de la fundación que tiene 8 días, un mes, 15 días, no, es que yo quiero ir a trabajar, no, es que yo ya voy a hacer lo mío bien y ya me tienen trabajo. Les soy honesto, yo estando en la fundación, lo importante de uno ser una persona honesta, una persona que dé credibilidad y que dé confianza. Yo estaba en la fundación y tenía por ahí 10 oportunidades laborales. Estando en la fundación, y aquí tengo testigos, al pastor Ricardo, sin exagerarle, pero ¿sabe qué? Prefería seguir trabajando en mí. Que salir y coger unos buenos recursos y que me fuera y fuese a dar un paso en falso. Entonces me tomé todo el tiempo necesario para poder estructurar bien esa área. Y les decía, antes del proceso de rehabilitación, llegamos mal formados en el campo laboral, inexpertos, unos sin experiencia. ¿Cuántos trabajos dejó usted tirado? Estoy hablando antes del proceso que estamos cursando en la fundación. ¿Cuántos trabajos dejó tirado usted? ¿Cuántos estudios dejó tirados usted? ¿Cuánta universidad dejó tirada usted? A mí me llaman y me dicen, no, le conseguimos un muy buen trabajo a mi hijo, un trabajo donde le pagaban muy bien, pero por la enfermedad de la droga lo dejó tirado. O sea que antes yo lo llamo y yo lo tengo así en mi agenda. Llegamos con vacíos, laboralmente hablando, al proceso de fundación. Durante el proceso es antes, durante y después, o sea, es decir, el hoy. Cuando usted que ya está en el proceso de rehabilitación, déjese estructurar bien esas capacidades. En el proceso, estamos en proceso de estructuración, estamos en remodelación, estamos en aprendizaje, estamos en crecimiento, donde nos tienen que dar argumentos también, donde nos tienen que derribar argumentos porque venimos con unos faltantes y unos vacíos frente a ese campo. Y nos estructura el proceso en la fundación. Y después del proceso de rehabilitación, maneje la calma y maneje la ansiedad. No se vaya a precipitar, vaya tranquilo, vaya lento, pero vaya seguro. Lo más importante es que usted pueda sostener el proceso. Entonces, creo que vamos bien, vamos de la mano de Dios, creo que están haciendo las cosas bien en esas instituciones y bueno, Dios nos va a ir ayudando. Por ahí el pastor Ricardo levantó la mano y Cristian ahorita también. Buenos días a todos. De acá saludándoles desde la Fundación Última Milla también. Quisiera compartir algo que habla en la palabra de Dios en Eclesiastés 6:7 dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo nunca se sacia. ¿De qué trabajo están hablando allí? Del trabajo que tiene que ver con lo material, con el esfuerzo. Entonces, por eso es bien importante que entendamos cuál es el trabajo que yo debo estar haciendo en el lugar donde me estoy recuperando. Debo trabajar en mi ser.
Yo creo que esa es la idea de una recuperación, de una restauración, que trabajen en mi ser, que yo deje que mis líderes, mis terapeutas, mis pastores me ayuden a trabajar en ese ser que necesita ser transformado, que necesita tener una visión clara de qué es, por ejemplo, el trabajo. Porque, por decir alguna cosa, si no estoy preparado para que de aquí a mañana me entreguen el $1.000.000, por decir alguna cosa, de mi esfuerzo, del trabajo, y lo que me va a producir es un daño, entonces definitivamente no me preparé, en el lugar no me preparé para que me trabajaran esas áreas de mi vida. Entonces, mire, hoy en día uno ve, por ejemplo, yo creo que es el claro ejemplo de muchos de nuestros padres que se preocuparon, por ejemplo, por tener hoy en día aún abuelos que se prepararon, por ejemplo, para tener una pensión. ¿Dónde queda hoy en día? ¿Dónde ha quedado todo ese esfuerzo? ¿Dónde ha quedado todo ese esfuerzo? Quedan en los médicos, quedan comprando droga farmacéutica, todo ese esfuerzo. Y cómo muchas veces terminan nuestros abuelos y nuestros padres diciendo, tanto que me esforcé, tanto que hice cosas por mis hijos, y cómo me pagaron, y cómo terminé. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos que en el lugar donde yo me estoy recuperando, debo trabajar, debo darle la oportunidad a Dios que Dios trabaje en el ser, en mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es bien importante que entendamos eso. Esa es la riqueza que yo debo tener en mi vida ahora, porque ya no depende de lo que yo trabaje, sino de lo que voy a servir, de lo que yo voy a servir, de lo que yo voy a servir ahora. Entonces, por eso es bien importante, muchachos, y cada uno de los que está ahí conectado en las fundaciones, gracias damos a Dios por su vida, por usted haberse convertido en parte de la solución, porque yo sé que si usted está en el lugar, usted ya es parte de la solución y usted está dejándose trabajar en todo su ser. Muchas gracias, apóstol. Gracias a todos. Pastor, es importante lo que usted dice e ir cerrando el tema sin decir que tenemos que seguir trabajando en áreas como la parte mental, emocional, ir nutriéndonos. Yo a veces digo, a veces desde la parte intelectual crecemos, hacemos cursos en el SENA. Hoy en día hay instituciones muy importantes. Yo tengo en este momento trabajo con algunas universidades y busco fortalecer esos conceptos que le abran oportunidad laboral, que a través de un título, a través de un cartón, sus expectativas de vida mejoren, y hace parte de la dinámica de la vida del ser humano. Ya no me opongo a eso, pero sí, sin perder el enfoque, lo que usted dice, Pastor Ricardo, sin olvidarnos de que tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Como personas tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos, tenemos que seguir creciendo como seres humanos. Entonces, no vamos a descartar la posibilidad de crecer, las fundaciones hacen esfuerzos, sé que la mayoría por vincularlo a usted, por hacer alianzas con instituciones, con el SENA, con institutos, en los que ustedes no solamente se lleven unos conceptos de recuperación y de rehabilitación, ustedes no solamente se aprendan, digamos, todo lo que tiene que ver para estar limpios, sobrios, y también en la parte de la restauración, fortalecer desde el enfoque espiritual a los que se inclinan mucho por esa parte. Yo sé que sin Dios es muy complicado, sin Dios es casi que imposible, pero sí quiero reiterar que de nada serviría ese buen título, ese buen cartón, porque de la experiencia como directores, yo llevo más de 20 años viendo eso. O sea, el curso, el título, salió graduado, bonito, pero como persona
se le olvidó seguir trabajando en sus áreas que están en construcción. Yo sigo teniendo áreas en construcción, yo sigo teniendo áreas que todos los días tengo que seguirlas trabajando y esforzándome por trabajar. Pero si usted le dice al adicto, a veces el adicto usted le dice, recójame ese papel. Y usted le dice, recójame ese papel y le doy 500 pesos. Cambia. Hay una parte de lo laboral, hay una parte de lo económico que condiciona al ser humano. Y muchas veces así condicionamos la recuperación y la rehabilitación. No olvidarnos de seguir trabajando en nosotros es clave, es clave. Por ahí, Cristian, ya le voy a ir dando la palabra. Por ahí me la solicitó Cristian. Cristian, buen día. Buenos días a todos. Buenos días por la oportunidad que me brinda este espacio tan importante, este tema tan invaluable. Sí, para tener en cuenta, pues, que la frase que más común que uno debe tener en cuenta al momento de recuperarse es saber qué es primero, si lo urgente o lo importante, y no confundir las urgencias con emergencias. Precisamente cuando un residente ingresa a una fundación, ahora sí quiere realizar todas sus metas. Entre esas el trabajo, sin analizar de que trabajar da como resultado uno de los disparadores, que es el dinero, ¿no? El dinero es un disparador de consumo si tú no has manejado lo que es el temperamento, el carácter, la impulsividad, el inmediatismo, la prepotencia, la arrogancia, porque si eres prepotente en la primer quincena ya no vas a querer fritar un huevito ni hacer el arroz. Y ahí estás fallando, porque si vienes de una crisis debes de aprender a ser administrativo. ¿Cuántas personas no han recaído en la primer quincena prometiéndole a la mamá o a la pareja que la van a llevar a cine? Incluso ya pueden tener la plata administrada. Es muy fácil y sencillo. Primero no quieren trabajar por un mínimo. Porque les parece muy poquito. Empezar desde abajo. Todos debemos empezar desde abajo. Y tener en cuenta que cuando salgan de la fundación, si reparten 10 hojas de vida, tal vez 10 hojas de vida no reciban. Tal vez 10 hojas de vida reboten. Porque muchas personas tienen que esforzarse por tener perseverancia en el momento de conseguir un trabajo. Hay muchas cosas que no se van a dar, como también entregaste la primera hoja de vida y te la dieron, como también tiene el tío que tiene la palanca en la empresa y le dio el trabajo, como también tiene el padrino o la madrina que le colabora con un trabajo. Mejor dicho, mijo, usted sale y ya tiene trabajo ahí en la puerta de la fundación. Y sí se da. Hay dos opciones, que se dé o no se dé. Para uno es más difícil, para otros más forzoso, ¿no? Según lo que lo espera afuera en la fundación, según la red de apoyo que tenga. Independientemente de que tenga o no tenga el trabajo, es aprender a manejar el temperamento, los defectos de carácter que tiene. Usted ya puede ir programado a que no, amor, con su bebé yo voy a recibir la quincena y voy a distribuir la plata así. Yo voy a sacar la plata de los pañales y la leche, lo de la comida, lo del arriendo, lo de mis viáticos, y que nos quede como para un ahorro. Es más, le voy a pasar esta parte de mi quincena o de mi mensualidad a mi mamá. Mamá, se la entrego y no me la vaya a pasar por nada del mundo. Y te fuiste a cobrar la quincena. Ya vas impaciente y ya te vas comiendo las uñas y vas moviendo los pies desde que estás haciendo la fila en el cajero. Ya sabemos que vas fallando, ¿no? La primera recaída es por comportamiento. Y como cosa rara, por donde hay un cajero, por ahí hay un bar, como cosa rara. Punto estratégico, ¿no? Y vas a cobrar la quincena y cuando salís, si está haciendo sol, ve, bueno, como para una cervecita, ¿no? Y si está lloviendo, bueno, para un roncito. Porque usted tiene motivos para consumir alcohol o para consumir la sustancia por felicidad o por tristeza. Motivo es lo que le van a sobrar. Después de que usted no tenga forjado el carácter, que a eso vino una fundación, no simplemente a salir limpio, porque una fundación no es solo salir limpio, sino salir restaurado. Cuando usted está restaurado es cuando usted sigue trabajando en usted cuando salga de la fundación. Debe tener en cuenta y debe hacerse un examen de conciencia si es capaz de ir a cobrar solo.
o si es capaz de entregarle su tarjeta a su pareja para que administre bien el dinero. Porque muchas veces entregas la tarjeta a tu pareja y te irritas porque ella le da una buena administración y no, es que yo estoy trabajando pero no me queda un peso, es que ella nada más me da para el pasaje para ir y volver y yo muleando, te empiezas a quedar desde ahí. En el bolsillo derecho me echo lo de la leche, los pañales y lo de la casa. En el bolsillo izquierdo me echo lo de los pasajes y le di 200.000 pesos a mi mamá para que me los guardara como para el ahorro y no me los vaya a pasar. Si vos comenzás a consumir alcohol o si te juntas con los amigos y recaes en ese instante de la quincena, te consumís lo de la leche, te consumís lo de los pasajes y tu mujer allá llamándote, amor, ya viene, vamos a ir al cine, me va a llevar al cine, me va a llevar a comer crispeticas con la bebé, vamos a ir a ver la película nueva, amor, me va a llevar a KFC. Sí, amor, yo ya voy, espéreme que ya voy llegando, espéreme que es que hay una fila. Y usted allá afuera del bar tomando una cerveza con los amigos, mintiéndole a ella, pero más mintiéndose a usted. Y su mujer ya lo último le dice, amor, ¿hago comida o vamos a comer allá en el centro comercial? No, amor, espere. Ya al rato usted le dice, sí, amor, haga comida porque nos comemos un poquito a la tarde, nada más vamos a cine y comemos crispetica allá y su mujer le hace la comida caliente. Y realmente nunca vas a llegar. Porque incluso la plata que le diste a tu mamá, oye, buscas a tu mamá a las 3 de la mañana todo amanecido y le decís, dame mi plata y tu mamá le dijo, pero mijo, usted me dijo que no me pagaron. Me das mi plata que para eso yo soy el dueño de ella, yo fui el que la trabajé y si yo te reviento los vidrios y formás otro problema de tu mamá. Y tu mamá ya con ese miedo y con ese temor, porque ya sabe cómo sos en el consumo, así no hayas consumido la sustancia, así simplemente hayas caído en el alcohol, que es el primer caso, la primera recaída, la segunda porque ya has caído en comportamientos. Ya ella por evitar llamar a la policía y levantar a los vecinos te devuelve la plata y volvés y te la consumís. Viernes de quincena, sábado, domingo y venís a aparecer el lunes con una excusa falsa, con una incapacidad falsa y así no aparezca el lunes, así aparezca el día sábado. Tu mujer allá acostadita con el bebé en la cama, vos llegas a la madrugada, si es que llegas a la madrugada o al otro día, con el desayuno ahí servido en la mesa. Frío ya. Y volviste y recaíste. ¿Sabes por qué? Porque el problema no fue el dinero. El problema fue usted que no trabajó todos esos defectos de carácter que tiene. De que el dinero es un disparador. Y si usted no lo sabe manejar, va mal. Si usted va a andar con unas diademas escuchando música de tomar todo el día y hablando de maleanteo, eso a usted va a programar. ¿Qué pasa cuando uno escucha una música tranquila en una casa? Se cambia el ambiente. ¿Qué pasa cuando usted escucha música de tomar un Darío Gómez? Mentiroso el que me diga que cuando escucha a Darío Gómez, Luis Alberto Posada y Charrito Negro, no se imagina en un bar tomándose una cerveza. Es mentiroso, no hay que mentirnos. Qué rico una cerveza con este sol. Acá en la fundación yo boleando asadón y una cerveza. No se puede negar, pero si usted se va a programar a andar con las diademas escuchando música de tomar, usted ya se va programando a lo que quiere. Entonces, en usted está el de si quiere recaer o no quiere recaer. Si necesita. Hay una canción que dice, la calle es una selva de cemento. Una selva. ¿Qué se necesita en la selva y qué se necesita en el bosque? Cuando usted va al Danubio, aquí al Danubio, cuando Agua Clarita, ¿qué es lo primero que le piden cuando usted ingresa allá? Un guía. Lo mismo usted va a necesitar un guía en esa selva de cemento. Un guía espiritual, un líder, una red de apoyo, un padrino, porque es que usted no se las sabe todas. Y como usted es inmediatista, usted antes de tomar una decisión, pregúntese y ponga una balanza y pregunte qué es primero, lo urgente o lo importante. Vamos a ver para dónde me pesa más. Urgencias es estudiar, urgencias salir a trabajar, urgencias ir a responder por la casa, urgencias ir a hacer aseo en la casa, ayudar en la casa. Todas esas son urgencias porque cuando sale de consumo nunca lo hiciste. Y sabes que no lo vas a ir a hacer. Anoche nada más me pasó una situación con un paciente que tenía acá, porque yo ya sé que no vuelve, que cirrosis, que estoy ensuciando sangre, que necesito que me lleven al médico, se le llevó por las primeras, aquí al puesto de atención, y dijeron, no, pues sería bueno que lo lleven para que lo revise un especialista y vuelva. Y llamamos, sin embargo, a la familia. Y vino la hermana y le dije, pues si va a ir, va con 2 acompañantes. El hombre cuando salió, cuando le dijimos que venía la hermana, ahora sí caminó rápido, listó la maleta y todo.
Camina rápido y yo no sé, eso por obra de gracia del Espíritu Santo, camina rápido y ya no hablaba así. Les voy a decir literalmente cómo habla. Mi líder, es que estoy mal. Mire, estoy ensuciando sangre, me duelen los pies, el estómago, no puedo. Ya, agonizando. Y cuando le digo, mijo, llegó su hermana. ¿Cómo así? Llegó, listo, alistó la maleta, espera un momentico. Y ese man, ¿cómo así? ¿Ay, qué pasó? Ya alistó la maleta y salió y le dije, hey, venga, mi rey, va a llevar una muda. ¿Una muda? ¿Cómo así? Y iba en cross y llevaba unas zapatillas. Y salió y caminó. Apenas vio la hermana, llegó y se quitó la máscara que tenía de enfermo. Se la quitó. Ahora sí caminaba bien, ya no le dolía el estómago y se quitó la máscara. Y a subirse al carro rápido, le iba contando, ¿cómo hay que dos acompañantes? Yo no necesito acompañantes. Y le dice el cuñado, háblame claro, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Yo para acá no vuelvo. Le digo, yo para acá no vuelvo. ¿Para qué? Si ahora me van a apretar. Ahora si yo me quedo acá o me meten a la piscina y empieza ese sermón de... Ya la hermana ya menos mal, póngale en 3 minutos le había resumido. Su hermano ahora le va a decir esto. Justo lo que yo le dije se lo digo. Y le subí al carro y la hermana y yo, ¿ahora qué hago, mijo? No, y déjeme una llamada con mi mamá. Siempre buscan el refugio en la persona que más los protege, ¿no? En el coadicto. En el que ellos saben manipular, en el que es más sensible. Como la hermana ya es de ese temperamento que ya sabe que este ya me mintió muchas veces, literalmente se cansan de ustedes. La hermana dijo, yo el cuento no me lo como, todo el verbo que va a echar ahí ya me lo sé. Y llama a la mamá y mamá, yo voy a cambiar, vení, yo hago un ambulatorio, con 20 días quería un ambulatorio. Vení, yo hago un ambulatorio, mamá. Yo ya voy a salir a trabajar, yo tengo 4 hijos, mi familia me necesita, vos sabes que yo soy un buen trabajador, yo voy a aplicar lo que yo ya aprendí aquí, yo no necesito una fundación, yo ya que aprendí a meditar en ese módulo, aquí no pasa nada. Y empieza esa oración. Yo voy a salir a trabajar, yo voy a estudiar en la noche, mamá, ahora sí yo necesito de Dios, yo voy a ir a la iglesia, mamá, yo la voy a acompañar a usted y empiece. Y la mamá hablan dando corazón. La hermana dijo, vea, ¿sabe qué? Cuando uno cuando el paciente cansa, y muchas veces ha pasado, cuando un paciente se fuga a una fundación y uno llama a decir que va a hacer la recaptura, ¿sabe qué le dicen a uno? Yo ya se lo entrego a las manos de Dios. Cuando uno le dicen así es porque ya están aburridos, ya no quieren lidiar más, sienten que ya no dan más. Y literalmente esa frase le dijo la señora, tráigalo, mija, pero ya entreguemos a la mano de Dios. Si él quiere volver y quiere mejorar su vida, yo sé que no va a volver. Yo sé que no volver. Ese man se le veía, se comía las uñas, movía los pies, no se quedaba quieto, se subió al carro. La hermana iba con la desilusión, que ella sabe que no va a volver. El cuñado ni para qué decirle. Y todo lo que le dijo, eso ya se lo había dicho afuera, yo a cambiar. Es como cuando usted va a hacer la contención y miran a la baile y dice, ¿por qué me hiciste eso? Y yo ya te he dicho que yo iba a cambiar. Y con el bareto al lado. Hace años viene diciéndole lo mismo. Entonces yo los invito a ser íntegros. Más de un paciente sabe cuando va a salir, ya sabe cuándo va a ir a consumir. Es más, uno del líder ya lo sabe, porque pasa el broche y sale mirando para el piso a ver qué se encuentra. Todo el camino en esa cuadra va mirando para el piso. Todavía va con el hábito de qué se va a encontrar. Es muy difícil si usted no controla su temperamento y los defectos de carácter, es muy difícil de que usted logre tener un trabajo, una relación, un estudio y una vida digna. Es muy difícil que usted lo tenga. La idea no solo es salir limpio, es estar restaurado, porque miles de personas pueden salir con la excusa de que yo soy un consumidor y yo cuando consumo me da por trabajar. Claro que hay consumidores que consumen y le da por trabajar. Le pregunto, ¿es feliz? ¿Qué ha prosperado? Porque hay consumidor que le gusta consumir, pero no es para prosperar, sino para seguir consumiendo. Lo que coja se lo va a soplar, literalmente. Lo que coja. Y vos bajar y tenés 30 y 40 años y no tenés ni una cama porque la cama te la dio tu mamá. Esa cama de colchón donde vos dormís te la dio tu mamá de 20 años. Y no has sido capaz de comprar una sábana. Y si no has arreglado tu vida, vas a arreglar la de los demás. Pregúntate eso. Para cargar a alguien, para cargar un hijo, tienes que alimentarte. Porque si no, no vas a poder cargar ni un hijo y mucho menos una pareja. Aliméntese primero. Primero, como dice Emilier Matías, vamos a darle cristomicina a estos muchachos para que mejoren. Y no falta el paciente que entra a la fundación que
que le falta humildad, dice, es que yo tengo un proyecto, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, vea, yo tengo una empresa y con esta fundación la levantamos, yo tengo contacto en China, en Japón para traer los containers y empiezan a contarle, mijo, usted una fundación no vino a hacer empresa, no vino a hacer proyectos, usted vino a recuperarse y a restaurarse. Las fundaciones a usted no le van a hacer una empresa. Las fundaciones, usted lo que va a sanar es el alma, los pensamientos, van a darle la espiritualidad. Como se dice, sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada, se lo digo yo. Yo no soy un adicto en recuperación, no he tenido, gracias a Dios, problemas con esto, pero yo lo sé, sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada, se lo digo yo. Que veo espejos todos los días, que hay muchachos que te felicitan y al rato están bravos contigo, y al rato otra vez contentos. Cuando se aprieta la soga, más de uno sale corriendo, muchachos. Y no, ahí es donde hay que quedarse y afrontar la realidad de la vida. Lo invito a ir sin drogas, vivamos con Dios. Dios los bendiga. Amén. Así es, Cristian, me gustaron, hay otros que son expertos en proyectos, ¿yo? Duros para los proyectos y tienen contactos en esta vida y en la otra. Y se lo disfrazan a uno, pero es la enfermedad. Y eso es de ayuda para la fundación. Yo tengo una amistad, tengo un contacto, le puedo gestionar este emprendimiento con tal empresa y para que se beneficie la fundación. Así me lo muestren bonito y me lo pinten bonito, yo lo descarto. Y esa de Cristian ahora, oiga, en estos días uno se lo llevaron porque necesitaba una cirugía en la columna. Y al otro día llegó hasta manejando carro a la fundación a recoger unas cosas que les faltó por llevarse. Lo que quería era ir a trabajar. El problema es eso, que si yo antepongo la recuperación frente a lo laboral, queda incierto. Y desde la experiencia que uno ha ido teniendo y tantos casos que uno ha visto, que muchas veces al poco tiempo uno ve a esa persona estrellada, uno ve a esa persona nuevamente inmersa en el consumo. Entonces usted tiene que aprender a elegir y aprender a direccionar qué le beneficia más y qué es más importante para su vida. Por allí también voy a darle, ya el tiempo se nos está yendo. El señor Víctor nos levantó la mano. Allí en Chequiná. Sí, muy buenos días. Buenos días. De la Fundación Chequiná. Le damos gracias a Dios sobre todas las cosas. Esta intervención yo creo que les va a ser de mucha ayuda. Mi nombre es Harlan Swasti. Si acontece y pasa lo siguiente en la vida laboral, lo que fue el pasado, el presente y el futuro, se lo digo por testimonio, porque es que uno también vive y ha vivido diferentes situaciones de la vida a lo laboral, ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo estuve en una fundación de recuperación en el 2005. En ese 2005 yo salí y tuve varios compañeros, los cuales los pongo por testimonio también de que ellos salieron y hicieron las cosas muy bien, no las hicieron mal. Es más, hicieron el proceso y siguieron en el proceso hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Nosotros cuando llegamos y entramos a una fundación, lo primero que nos viene a la mente es, vamos a entrar a ese lugar y vemos cosas por hacer y las hacemos. Entonces, sí se hacen, ¿no? Está bien, pero ¿qué pasa? A veces olvidamos que nosotros no vinimos a elaborar una fundación, ¿sí? Bueno, en el pasado, ¿qué me pasó a mí? Yo salí de la fundación y lo primero que me puse fue a fabricar muebles. Yo soy fabricante de muebles y tenía trabajadores y todo eso. Pero la verdad, nunca trabajé en lo que Dios me tenía para hacer. ¿Y qué fue lo que Dios me puso a hacer? Cuando Él me restauró, tenía que yo trabajar en mi restauración toda la vida para restaurar más personas. Y esa es la invitación. El pasado ya quedó atrás, ¿no? Este es el presente, laborar lo que Dios me puso en el momento. ¿Qué es el momento? El tiempo aquí, el ahora, que gracias a Dios me trajo otra vez a este lugar
y he adquirido una herramienta las cuales me va a dar para continuar ayudando a las personas en nuestra problemática. ¿Listo? Ese es mi aporte, los quiero mucho, los bendigo y para adelante. Muchas gracias, mi hermano, para adelante. Eso es que nos quede una escuela, que nos quede un aprendizaje. Lo hablamos también, esto es muy vivencial, esto es muy desde la realidad. También en mi caso personal dañé procesos por precipitarme y por eso después de que hice mi proceso a conciencia, una de las áreas que más empecé a cuidar y a darle manejo fue esa, porque nosotros entramos en afán, en ansiedad, a veces la presión económica, los que tienen familia, los que tienen hijos, se empiezan a sentir presionados en el proceso, tienen que sentir los recursos. Usted estando ahí en la fundación muchas veces puede estar creyendo que está perdiendo el tiempo y ese es un pensamiento que se convierte en un gigante, que se convierte en una fortaleza a veces en las personas que están en el proceso allí. Y ese gigante y esa fortaleza y ese argumento les juega en contra y les hace muchas veces o precipitarse o no afianzarse y no permitirse trabajar esas áreas internas porque tienen en su mente esa obsesión laboral, esa obsesión por el trabajo. De hecho, Cristian creo que lo dijo ahora, por eso usted no veía que a veces hay personas que cuando consumían se activaban y a todos, creo que la mayoría nos pasó que usted cuando se activaba cuando usted consumía, usted se ponía chispita y ahí mismo y hacía las cosas y a veces esa dopamina, esa sustancia que activa a veces, activaba la misma droga, nos ponía enérgicos, la verdad. Y por eso también la droga condicionó nuestra vida y si por ende la droga condicionó nuestra vida, terminó condicionando también el área laboral, terminó también condicionando esa parte. Y qué importante lo que decía ahorita el compañero, gran aporte, sopesemos realmente qué es lo que más nos conviene y más bien desarrollemos y trabajemos nuestra vocación. Yo he tenido personas con muchas capacidades y me ha tocado que congelárselas. He tenido artistas, he tenido muchachos que han tocado un instrumento en la calle y ese instrumento se ha convertido en fuente de consumo en la calle a través de ese instrumento, de ese arte, de esa capacidad artística y con eso se ganaban la vida, pero con eso también consumían y han llegado a la fundación que yo sé tocar esto y esto y esto, me ha tocado decirles tranquilo. Hasta el momento necesario, por ahora vamos a trabajar en otras áreas y vamos a crecer en otras áreas para no echar a perder un esfuerzo que usted está haciendo con mucho sacrificio en la fundación, un esfuerzo económico que hace también las familias por sostenerlo usted en la institución. Es mejor no arriesgarlo, es mejor no ponerlo en tela de juicio porque es que entra el desespero, como que estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué dices que estás perdiendo el tiempo? Ah, porque es que yo aquí no estoy consiguiendo plata, es porque aquí yo no estoy recibiendo recursos y de hecho le estoy quitando recursos a mi mamá porque ella está haciendo un esfuerzo allá o a mi papá o a mi abuelita y me están pagando aquí. Y entonces a veces, ojo, que no nos vaya a jugar en contra, que anteponemos lo económico porque lo laboral está ligado a lo económico. Anteponemos lo económico, ojo. Las áreas que usted está trabajando allá en la fundación no valen una mensualidad, no valen un billete. El crecimiento, la estructuración del carácter, lo que decía Cristian ahora, o sea, a veces hay que limpiar el alma, hay que limpiar el espíritu. A veces usted está obteniendo unos beneficios allí en la fundación que no los obtiene ni en una empresa y no los obtiene ni en una universidad, porque los está obteniendo en ese lugar llamado fundación, ese aprendizaje de convivir, de servir, de dar lo mejor de usted, activando una vocación que hoy en día hay una crisis de vocación, ya las cosas no las hacemos por vocación, aún los mismos profesionales ya no pueden tener vocación. Antes un médico se podía sentar a hablar con usted y lo curaba más era el diálogo con el médico, le preguntaba hasta por la mamá, por la familia, cómo están. Ahora hay un sistema de salud que no le permite al médico demorarse un minuto de más.
Hablábamos que mire lo laboral cómo se ha dañado. Antes los maestros se quedaban media hora, una hora más, le sacaban piojos, le limpiaban las uñas a ustedes. Hoy en día, si no le pagan a fin de mes, hacen huelga. Y no importa el ser, sino que importa nomás el pago. Yo voy a cerrar el día de hoy, voy a concluir este tema. Vamos a iniciar el día lunes con un nuevo tema. Que postularon en el chat, en el WhatsApp, en el grupo de la Escuela de Sabios que tenemos cuando abrimos el chat para que postulen temas. Y uno de los temas que nos postularon, que es el que continúa desde el día lunes, es la resiliencia en el proceso de rehabilitación. Vamos a hablar un poco de ese tema, de ese contexto que es tan oportuno para seguir fortaleciéndonos. Entonces, creo que podemos concluir, creo que nos queda un aprendizaje, creo que nos quedan unas reflexiones a través de las intervenciones que han dado. Quisiera darle la palabra a las demás personas y muchas veces hemos tenido 10 personas sin poderle dar la palabra y darle el espacio. Queda un aprendizaje cuando den sus aportes que sean puntuales y precisos, así como lo acabó de dar el último compañero, fue al grano de una y me pasó esto y esto y esto y esto, y eso a mí, Dios mío, me dejó ahí un granito, un fruto, una semillita que va a crecer, que va a crecer y va a dar un fruto. La idea es que podamos dar fruto, la idea es que podamos estabilizarnos y sobre todo en esta área que es tan compleja como la laboral, pero venga, quítese de su cabeza, concluyo diciéndole eso, usted no está perdiendo el tiempo en la fundación, usted no está perdiendo plata. Hay familias que me han dicho, pero es que invertí tantos millones en ese muchacho y salió a lo mismo. Mire, quite eso de ahí. Usted está en la fundación permitiéndose trabajar lo que no lo va a trabajar en ningún lugar, en ninguna clínica, en ninguna universidad, en ninguna iglesia. Dios quiso dentro del propósito divino que usted llegase a la fundación, la que sea, el nombre que tenga, a trabajar primeramente en usted. Y familia, permitan, faciliten el trabajo que se está haciendo en la institución. No caigan en la manipulación, no caigan en el cuento, no se dejen lo que decía Cristian ahora, es un fenómeno. O sea, en la fundación uno los ve normal, llega la familia, llega la mamá, llega el familiar y ahí mismo se enferman, se deprimen, se angustian, se afligen. Qué bueno que podamos seguir aprendiendo en esto. Yo le doy demasiadas gracias a Dios y no hay cómo pagarlo. Una mensualidad no paga un tratamiento, eso es para el sostenimiento del lugar, techo, comida, vestido, como decía un compañero Buitrago, como decía al inicio. Pero eso no vale su recuperación, Así usted salga a trabajar y le paguen 10 millones de pesos en el mejor trabajo, en la mejor multinacional, eso no vale su recuperación, eso no vale su proceso no tiene precio aquí en la tierra. Y por eso el único que pagó por nuestra sobriedad, el único que pagó por nuestra integridad, el único que pagó por entender que tenemos que mejorar la calidad de vida fue nuestro buen Dios. Entonces entienda eso y quítese de la cabeza, por favor, que usted ahí no está perdiendo el tiempo. Usted tiene la oportunidad más grande de trabajar en usted, de crecer en usted. Usted está trabajando aún con cosas difíciles, aún a veces así usted no esté de acuerdo en la levantada, en la comida, en muchas cosas que nosotros no somos conformes y no quedamos satisfechos en el manejo de la fundación, del líder, del terapeuta, del profesional. Mire, no se estrese. Trabaje en usted, que si usted no le quedó grande allá muchas veces desempeñarse, tener empresa, trabaje en usted y las cosas que usted perdió va a tener la oportunidad de mejorarlas, de recuperarlas mucho mejor. El santo Job que lo mencioné la clase pasada, perdió todo, pero también tuvo más adelante, después de que vivió el proceso, dice que le dieron 3 veces más de lo que él tenía. Entonces déjeme decirle que las sendas del justo son como la luz de la aurora que van de aumento en aumento. Usted ahorita tiene que enfocarse en su tratamiento, pero el tratamiento no va a ser el proceso en la fundación no es para toda la vida. El proceso en la fundación tiene caducidad y después usted va a poder salir y enfrentar el proceso de la vida
Y ese le va a dar más oportunidad de que usted se abra a otros espacios también, y en este caso como el laboral. Entonces le damos gracias a Dios a las personas que participan, a las fundaciones, a las familias, a los residentes, a esos valientes que están allí. Me resta más que despedirme, desearles un feliz resto de día y nos vemos el día lunes con un nuevo tema. Por aquí los esperamos para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciéndonos y para seguir creciendo en este proceso de mejoramiento continuo. Dios los continúe a ustedes bendiciendo y feliz resto de día. Gracias, apóstol. Para adelante. Muchas gracias, apóstol. Bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan excelente día. Que pasen un gran día. Bendiciones.